Era una noche en que la lluvia caía a cántaros. El golpeteo del agua contra la ventana sonaba como el grito de un alma en pena y yo temblaba bajo las sábanas. Fue entonces la puerta de mi habitación, que juraría haber cerrado con llave, se abrió con un sigiloso quejido. Una sombra de hombre se deslizó en la oscuridad y se acercó al borde de mi cama. En el instante en que un relámpago iluminó la habitación, vi su rostro era el rostro de un demonio con piel humana. Con una mano áspera, me sujetó la mandíbula con una fuerza brutal y con una voz que parecía venir del mismo infierno, susurró. ¿Acaso quieres que te eche de esta casa? En el momento en que abras esa boca inmunda el respirador de tu marido en ese hospital. Lo desconectaré yo mismo con mis propias manos. ¿Entendiste? Un padre amenazando con asesinar a su propio hijo. No al ver la mirada de esa bestia, sentí que me ahogaba. No podía ni respirar. ¿En qué momento se torció todo? ¿Por qué? ¿Por qué terminé atrapada bajo el mismo techo que este monstruo aterrador? La historia que les contaré hoy es la de un suegro que, bajo el nombre de familia, cometió el acto más cruel imaginable y la mía la historia de mi desesperada venganza, después de que casi me arrebatara la vida por completo. El inicio de toda esta tragedia se remonta a un año atrás, exactamente. Yo era una mujer común y corriente, casada con el hombre más noble del mundo. Viviendo en un pequeño apartamento alquilado, soñando con un futuro humilde, pero feliz. Pero un día, mi suegro, con quien habíamos perdido todo contacto, apareció en nuestra puerta. Nuestra felicidad se hizo añicos en ese instante. Nos dijo que tenía un cáncer de hígado terminal y, entre lágrimas, suplicó que su último deseo era ver a su hijo antes de morir. Mi esposo siempre fue un hombre de corazón blando. Dijo que no podía darle la espalda a los lazos de sangre y decidió donarle una parte de su hígado a su padre. Yo le rogué que no lo hiciera, sentía una angustia terrible, pero no pude doblegar su voluntad. No podía abandonar a un padre moribundo. Al final, usamos todos nuestros ahorros, el dinero que guardábamos para comprar un apartamento, para pagar la cirugía y la hospitalización. Mi esposo entró al quirófano. La operación fue un éxito rotundo. El médico dijo que era un milagro. Pero el verdadero, el increíble milagro, vino después. Lo que nos esperaba al despertar de la anestesia no era una palabra de agradecimiento. Mi suegro, ahora rebosante de salud, robó hasta el último centavo que nos quedaba para la recuperación de mi esposo y desapareció sin dejar rastro. No podía creerlo. Su hijo le había abierto el vientre para salvarlo y mientras ese mismo hijo se desplomaba por las secuelas de la cirugía. El hombre que se hacía llamar padre huía con nuestro dinero. Mi esposo empeoró por la conmoción y fue trasladado a cuidados intensivos. Yo, incapaz de pagar las facturas del hospital, comencé a ser acosada por los cobradores. De un día para otro, sentí que había caído en el infierno. Pero no podía quedarme de brazos cruzados, llorando. Tenía que salvar a mi esposo. Tenía que hacerlo. Sostuve su mano mientras agonizaba y se lo juré. Te juro que te salvaré. Y te juro que encontraré a ese hombre que nos hizo esto y le haré pagar por todo. Busqué trabajo como loca, aceptando lo que fuera. Aferrándome a un clavo ardiendo, fui a una entrevista para ser empleada interna en la mansión de la señora Rivas. Conocida como la madrina de la industria alimentaria. Decían que era tan exigente que nadie duraba más de unos días, pero yo no estaba en posición de elegir. La señora Rivas vio la desesperación en mis ojos y, sorprendentemente, me contrató sin dudarlo. La mansión era como otro mundo. En el vasto jardín florecían rosas de todos los colores y el interior estaba repleto de obras de arte carísimas. Allí me encargué de limpiar, lavar, cocinar de todo el trabajo sucio, agradecida solo por el hecho de poder enviar dinero para el hospital de mi esposo. Mi cuerpo se sentía roto por el cansancio, pero al menos veía una luz de esperanza. Fue en una tarde soleada. La señora Rivas me llamó al jardín para tomar una taza de té. En medio de ese jardín embriagador, perfumado por las flores, la presidenta tenía una expresión de profunda satisfacción. Elena, quiero presentarte a alguien. Él es el señor Julián Soler, el hombre que cuida mi jardín. Es un hombre invaluable para mí, casi como el salvador de mi vida. Tras la presentación de la presidenta, un hombre de mediana edad emergió de detrás de unas enredaderas de rosas, quitándose lentamente un sombrero de fieltro. Una sonrisa amable, ropa elegante y una voz profunda y distinguida. Mucho gusto, soy el jardinero, Julián Soler. La nueva empleada tiene una presencia muy agradable. En el instante en que escuché esa voz, casi dejó caer la bandeja que sostenía. Sentí que el corazón se me desplomaba hasta los pies. Quizás se había hecho una cirugía plástica, su rostro era un poco diferente.
Pero ese lunar negro sobre su ceja derecha y esa mirada codiciosa que te escaneaba de arriba a abajo lo reconocí al instante. Él no era Julián Soler, era el hombre despreciable que le había robado el hígado a mi esposo, el que nos había despojado de todo y había huido. Era mi suegro, Arturo Vargas. Mi mente se quedó en blanco. Quería gritar, aferrarme a las piernas de la presidenta y chillar. Ese hombre es un estafador. Es un demonio que llevó a mi esposo a la muerte. Llame a la policía, por favor. Mis labios temblaban, un grito ahogado me subía por la garganta. Pero en ese momento, mi suegro me miró y, de forma muy sutil, se llevó el dedo índice a los labios. SHHH. La comisura de sus labios se curvó en una sonrisa perversa. Frente a la presidenta, mantenía la sonrisa más bondadosa del mundo, pero la mirada que me dirigió a mí estaba cargada de una intención asesina. Era una advertencia clara: si abres la boca, mueres tú y muere tu esposo. Esa misma noche, tuvo lugar la terrible amenaza de la que les hablé con acento agudo al principio. Mi suegro, en la madrugada, cuando todos dormían, se coló en mi habitación y reveló su verdadera naturaleza. Qué pequeño es el mundo, no, querida nuera. ¿Quién diría que nos encontraríamos aquí? Retrocedí, paralizada por el terror. Le pregunté cómo podía estar allí, si no sentía ni una pizca de culpa mientras mi esposo agonizaba. Él se dejó caer en mi cama y soltó una carcajada. ¿Culpa? ¿Y eso para qué sirve? ¿Acaso me da de comer? Yo estoy empezando una nueva vida aquí. Esa vieja de la presidenta se siente muy sola, ¿sabes? Con que la trates un poquito bien, se derrite por completo. Estoy a punto de dar un gran golpe, de hacer mía toda esta fortuna, y sería un problema que tú vinieras a arruinarlo todo, ¿no crees? Me agarró por el cuello de la camisa, me sacudió y gruñó. Escúchame bien, una sola palabra mía a la presidenta y estás despedida al instante. ¿Y quién crees que pagará las facturas de tu maridito entonces? Ese infeliz, sabes perfectamente que si le quitan el respirador, se muere al momento. Así que, si quieres que viva, cierra la boca como una muerta y sé mi marioneta. ¿Entendido? Era un jaque mate perfecto. Para salvar a mi esposo moribundo, tenía que callar ante el miserable que había arruinado mi vida. Peor aún, ahora estaba obligada a ayudarlo. Ese día comenzó mi infernal doble vida. Frente a la presidenta, mi suegro interpretaba el papel de un caballero romántico. Frente a mí, me trataba como a una sirvienta, cometiendo todo tipo de atrocidades. Pero yo no lo sabía. No sabía que la avaricia de ese demonio se convertiría en la trampa que cavaría su propia tumba. Y que la persona que colocaría esa trampa sería yo, la mujer que parecía débil e indefensa. Desde ese día, esa mansión, tan amplia y lujosa, se convirtió para mí en una prisión sin barrotes. Dentro de la mansión, mi suegro era el leal jardinero Julián Soler, pero en cuanto nos quedábamos a solas, se transformaba en el demonio Arturo Vargas. Como una bestia hambrienta, comenzó a asfixiarme, lenta pero implacablemente. Su tormento no se limitaba a amenazas verbales. Para usarme en sus crímenes, intentó aislarme por completo. Un día, el anillo de diamantes favorito de la presidenta desapareció, y toda la casa se sumió en el caos. La presidenta, que confiaba en mí, parecía dudar que yo fuera la culpable, pero mi suegro, de manera muy astuta, me incriminó. Presidenta, dicen que en la confianza está el peligro. Por si acaso, ¿por qué no revisa el delantal de Elena? A veces, la tentación es fuerte y uno puede cometer un error por un impulso de codicia. Fingiendo defenderme, metió su mano en el bolsillo de mi delantal. Y entonces, ante los ojos de todos, sacó el brillante anillo. No podía creer lo que veía. Estaba segura de que él lo había puesto ahí. Las lágrimas brotaron de mis ojos por la injusticia, pero él, a espaldas de la presidenta, me sonreía de una forma espeluznante. Era como si dijera, ¿lo ves? Convertirte en una ladrona es pan comido para mí. Por suerte, la presidenta lo dejó pasar como un simple error, pero a partir de ese día, una sutil sospecha comenzó a crecer en su mirada hacia mí. Y eso era exactamente lo que mi suegro quería: destruir la confianza de la presidenta en mí, para que no creyera nada de lo que yo pudiera decir. Una vez que me tuvo bajo su control total, mostró sus verdaderos colmillos. Explotó la soledad de la presidenta y, traspasando su rol de jardinero, comenzó a actuar como su amante. Cada noche entraba en la habitación de la presidenta para seducirla con palabras dulces, y ella, poco a poco, comenzó a depender de él. Y entonces, finalmente, reveló su plan. Con la excusa de una inversión en la bolsa, comenzó a pedirle a la presidenta una suma exorbitante: 10 millones. Yo veía todo aquello y no podía abrir la boca. Era por mi esposo, postrado en ese hospital. Si yo hablaba,
Mi esposo moría. Ese terror me tenía amordazada. Cada día era una agonía, una tortura. Pero la codicia del demonio no se detuvo ahí. Como 10 millones no le parecieron suficientes, llegó al extremo de proponerle matrimonio a la presidenta y exigirle una villa de 30 millones como regalo de bodas. Y entonces, llegó el día fatídico. Mi suegro me llamó a un rincón de la cocina. En su mano sostenía un sobrecito con un polvo blanco de origen desconocido. Miró a su alrededor y, a la fuerza, me puso el sobre en la mano, susurrando. «Es esta noche. Pon esto en el té que va a beber la presidenta». Mis manos temblaban mientras le preguntaba. «¿Qué es esto? ¿Acaso es veneno?» Él, irritado, me dio un empujón en la cabeza. «¿Qué veneno ni qué nada? Es solo un somnífero un poco fuerte. Esa vieja zorra es muy desconfiada, está dudando si firmar o no. Hay que drogarla un poco para que se quede atontada y firme los papeles como yo quiero. No protestes y hazlo». Me negué, le dije que no podía hacerlo, que no podía participar más en sus crímenes. Entonces él, como si lo estuviera esperando, sacó su teléfono del bolsillo y me lo puso delante de los ojos. En la pantalla, había un mensaje de texto del médico de mi esposo. Paciente Javier Vargas, estado crítico actual. Se requiere confirmación del tutor legal sobre el consentimiento para el tratamiento de soporte vital. Mi corazón se detuvo. Mi suegro sonrió con vileza y colocó su dedo sobre el botón de llamada. Elige ahora mismo. O pones este polvo en el té o llamo ahora mismo y digo que rechazo el tratamiento de soporte vital. Sabes que yo soy su tutor legal, ¿verdad? Si yo digo que no, tu esposo se muere esta misma noche. Todo se volvió negro. El demonio conocía demasiado bien la parte más débil de un ser humano. Al final, entre lágrimas, acepté el sobre con el polvo. Aunque me convirtiera en una asesina, tenía que salvar a mi esposo. Mientras calentaba el agua en la cocina, mis manos no dejaban de temblar. Al verter el polvo blanco en la taza de té, sentí como mi alma se consumía en llamas. El camino hacia la sala, con la bandeja en las manos, se sentía como si cargara 1000 kilos. En el sofá de la sala, la señora Rivas estaba sentada, con aspecto cansado. A su lado, mi suegro me esperaba con una mirada devoradora. Sus ojos me urgían, me gritaban que le llevara el té de una vez. «Elena, ¿trajiste el té? Huele de maravilla. Dámelo». La presidenta extendió la mano. Yo levanté la taza para dársela. Con solo un sorbo, la presidenta perdería el conocimiento y mi suegro se apoderaría de la villa. Y yo me convertiría en su cómplice. Pero mi esposo podría vivir. Sí, solo tenía que cerrar los ojos. Solo una vez, pero en el instante en que los labios de la presidenta estaban a punto de tocar la taza, el último año de infierno pasó como un relámpago por mi mente. Ese hombre que se llevó el hígado de mi esposo y no contento con eso, huyó con nuestro dinero. Ese hombre que amenazaba a su nuera con la vida de su propio hijo. Si cedía ante un demonio como él para salvar a mi esposo, ¿sería eso realmente vivir? Si le entregaba esta taza, me convertiría en la esclava de este monstruo para siempre. No, no más. Un rechazo instintivo se apoderó de todo mi ser. Sin darme cuenta, aflojé la mano. Crash, con un sonido agudo y desgarrador, la taza de té cayó al suelo y se hizo añicos. El líquido caliente salpicó por todas partes, y un silencio sepulcral se apoderó de la sala. Mi suegro se levantó de un salto, gritando: «Oye, estás loca, ¿qué demonios estás haciendo? ¿Y si le pasaba algo a la presidenta?». Con el rostro descompuesto por la sorpresa y la furia, corrió hacia mí. Estaba a punto de abofetearme. Caí de rodillas al suelo y bajé la cabeza. Se acabó, me despedirán, y mi esposo morirá. Una desesperación absoluta me invadió. Pero entonces, una voz, fría como el hielo, cortó el aire de la sala. «Detén esa mano». Era la señora Rivas. Miró la alfombra empapada con una expresión impasible y luego, lentamente, levantó la cabeza para mirar a mi suegro. Toda su amabilidad habitual había desaparecido. En sus ojos solo había un desprecio gélido. «Señor Soler, salga de aquí. Tengo que hablar con Elena». Mi suegro, desconcertado, tartamudeó: «No, presidenta, es que esta mujer cometió un error y yo solo quería darle una lección», pero la presidenta agitó la mano, como si no quisiera oír más. «No me haga repetirlo, salga». Abrumado por su firmeza, mi suegro salió de la sala, furioso. La puerta se cerró, y en la enorme sala solo quedamos la presidenta, los fragmentos de la taza rota y yo. El silencio era asfixiante. Justo cuando iba a hablar, entre sollozos, la presidenta habló primero. «¿Qué le pusiste a ese té? ¿Un somnífero? ¿O era veneno?». Me quedé petrificada y levanté la vista. La presidenta, ella ya lo sabía. Lo supe al ver su expresión serena.
Abrió un cajón y arrojó un grueso sobre la mesa. El sobre se abrió, y de él cayeron fotos y documentos. Eran los antecedentes penales de mi suegro, fotos suyas entrando a casinos clandestinos y el informe médico de mi esposo. Arturo Vargas, 7 condenas, estafa, juego, robo. Y tu suegro, ¿verdad? Las piernas me fallaron y me derrumbé en el suelo. La presidenta lo había sabido todo desde el principio. ¿Usted lo sabía? Pero entonces, ¿por qué? ¿Por qué a mí? Estaba esperando a que hablaras. Si te soy sincera, hasta sospeché que eras su cómplice. Estoy acostumbrada a que los buitres se acerquen atraídos por el olor del dinero. Pero me sentí ofendida al pensar que hasta la nuera se había unido para engañarme. Pero cuando rompiste la taza, lo entendí. Entendí que tú, al menos, no serías cómplice de un asesinato. Y además tu mirada era demasiado desesperada. Esa lucha por sobrevivir me recordó a mí misma, hace muchos años. La presidenta se levantó, se acercó a mí y me rodeó los hombros con una mano cálida. Con ese gesto, todo el dolor que había reprimido explotó, y rompí a llorar desconsoladamente. Elena, ¿hacemos un trato? ¿Un trato? Echar a ese viejo zorro sin más heriría mi orgullo. Quiero que pague muy caro por haber ensuciado mi jardín. Mañana, en la fiesta, vamos a despedir a ese hombre de una forma espectacular. ¿Serías capaz? Me sequé las lágrimas y levanté la cabeza. Vi las llamas ardiendo en los ojos de la presidenta. Era mi ira, y era su sentencia. Respondí con voz firme, sí, puedo hacerlo. No, déjeme hacerlo con mis propias manos. Me encargaré de que pague por todo. Esa noche, la presidenta y yo diseñamos una venganza secreta y perfecta. Mi suegro no se lo imaginaba. No sabía que, mientras él se regodeaba en su victoria, justo a sus espaldas, 2 mujeres afilaban un cuchillo muy afilado. Finalmente, el día de la batalla llegó. En el jardín de la mansión se celebraba una fiesta por todo lo alto para celebrar el compromiso de mi suegro y la presidenta. Mi suegro, ataviado con un smoking de lujo, recibía a los invitados con arrogancia, como si ya fuera el dueño de la mansión. Al pasar a mi lado, me susurró, si todo sale bien hoy, te caerá algo. Así que no cometas errores y sonríe. ¿Entendido? No respondí, solo llené una copa de champán, reprimiendo una sonrisa burlona. Claro, disfrútalo mientras puedas, porque esta será la última fiesta de tu vida. La fiesta alcanzó su punto álgido y las luces se atenuaron. La señora Rivas subió al escenario con un micrófono. Un foco la iluminó. Damas y caballeros, gracias por acompañarnos. Hoy quiero presentarles al nuevo compañero de mi vida, el hombre que ha hecho de mi jardín un paraíso, el señor Julián Soler. Entre los aplausos, mi suegro subió al escenario, majestuoso. Con una expresión de falsa emoción, intentó coger el micrófono. Pero la presidenta lo detuvo con un gesto. Antes de eso, escuchemos el juramento de amor tan especial que el señor Soler ha preparado para mí. Por favor, miren todos la pantalla. Mi suegro se quedó perplejo. Él no había preparado nada de eso. Un vídeo comenzó a reproducirse en la pantalla gigante. Pero no había imagen, solo se escuchó un ruido estático, seguido de una voz asquerosamente familiar. Oye, ¿me oyes, querida? La vieja cayó redondita. Solo falta que se tome la droga y firme los papeles. Se acabó el juego. En cuanto tengamos los 10 millones, echamos a patadas a la estúpida de mi nuera y nos largamos. ¿Entendido? Era la grabación que yo había hecho días antes, cuando él hablaba con su amante en un rincón del jardín. El ambiente de la fiesta se congeló. La gente empezó a murmurar. El rostro de mi suegro se volvió del color de la ceniza. ¿Qué es esto? Apáguenlo. Apague-NLO. Gritaba, desesperado, señalando la pantalla. Esto es un montaje, no lo crean. Con la tecnología de hoy en día cualquiera puede imitar mi voz. Presidenta, esto es una calumnia. Seguía negándolo todo, suplicándole a la presidenta. Pero ella lo miró como si fuera un insecto repugnante y dijo con una voz glacial. ¿Un montaje? Entonces, ¿esto también es un montaje? A una señal de la presidenta, la puerta trasera del salón se abrió. Un chirrido de ruedas rompió el silencio. Las miradas de todos se dirigieron hacia allí. En una silla de ruedas, conectado a un gotero, un hombre luchaba por respirar. Era mi esposo, Javier. Pa. La voz de mi esposo era débil, pero resonó con claridad en los oídos de todos los presentes. Mi suegro retrocedió, palideció como si hubiera visto un fantasma. Javier, ¿cómo llegaste aquí? Se suponía que estabas a punto de morir. Mi esposo, con mano temblorosa, tomó un micrófono, y con un grito que parecía arrancado de sus entrañas, exclamó. Cuando me arrancaste el hígado y huiste con el dinero de mi operación, cuando amenazaste a mi esposa, dejé de ser tu hijo. Tú no eres un padre, eres solo un criminal.
Señor Arturo Vargas, era el momento en que toda la verdad salía a la luz. La fiesta se sumió en el shock, y mi suegro se desplomó en el suelo. Se dio cuenta de que no tenía escapatoria y, arrastrándose, se aferró a las piernas de la presidenta, suplicando cobardemente. Presidenta, lo siento, me volví loco por un momento. Por favor, perdóneme una vez. Pero ella lo apartó con una patada sin piedad y le dio una orden corta y clara a su asistente. Llame a la policía, este jardín apesta a basura. Sáquenla de aquí ahora mismo. Poco después, el sonido de las sirenas llenó el aire y la policía irrumpió en la fiesta. Mientras se lo llevaban esposado, mi suegro no dejó de maldecirme. Elena, maldita seas, ya verás, cuando salga de aquí, no te librarás. Aar, sus gritos se desvanecieron a lo lejos, y la paz volvió al jardín. Corrí a abrazar a mi esposo. Sentí el calor de su espalda delgada. Nos abrazamos y lloramos sin parar. El largo y horrible infierno por fin había terminado. El demonio se había ido, y para nosotros la primavera estaba a punto de llegar. Ha pasado un año desde aquella noche de pesadilla. El jardín de la mansión vuelve a estar bañado por la cálida luz del sol de primavera, y en lugar de los gritos de aquel día, solo se oye el canto pacífico de los pájaros. La primera buena noticia que quiero compartir es que mi esposo, Javier, se ha recuperado milagrosamente. Gracias al apoyo incondicional de la señora Rivas, recibió tratamiento de los mejores médicos y pudo someterse a una nueva cirugía. Ahora, puede pasear conmigo por este jardín sin necesidad de una silla de ruedas. Cada vez que lo veo caminar sobre sus dos pies, después de haber estado al borde de la muerte, siento que vivo en un sueño. Yo tampoco soy ya la empleada interna que vivía temerosa. La presidenta valoró mi dedicación y mi talento oculto para la planificación. Y me dio la oportunidad de empezar una nueva vida como gerente en su compañía de alimentos. Ahora, ya no huimos de nadie, no sufrimos por las llamadas de los cobradores, y disfrutamos de una felicidad pequeña pero real. Hace unos días, llegó una carta de la prisión. El remitente Arturo Vargas. Al ver su nombre, antes mi corazón se habría detenido y mis manos habrían temblado, pero esta vez fue diferente. Abrí la carta con una calma absoluta. El contenido era tan patético como esperaba. Que la comida de la cárcel no le sentaba bien, que estaba enfermo, que no tenía dinero para sus gastos. Una sarta de súplicas desvergonzadas pidiendo que le enviara algo. Incluso, en la última línea, tuvo el descaro de escribir al fin y al cabo: somos familia, ¿no? Tu padre cometió un error. Por favor, perdónalo y ayúdalo una vez. Familia, una palabra demasiado noble para salir de su boca. ¿Cómo se atrevía a hablar de familia el hombre que le arrancó un órgano a su hijo y trató de destruir a su nuera? Solté una risa amarga y tomé un bolígrafo. Y en el reverso del sobre, escribí con letra firme mi última respuesta para él. Destinatario desconocido. Devuelto al remitente. Motivo: mi padre falleció hace 2 años. Sin dudarlo, arrojé la carta al buzón. Mientras veía cómo desaparecía en el interior rojo del buzón, sentí que por fin había despertado por completo de esa larga y terrible pesadilla. En mi memoria, y en mi registro familiar, él ya es un hombre muerto. Para terminar, quiero decirles algo muy importante. Si alguna vez alguien los empuja al borde de un precipicio, recuerden esto: ese borde no tiene por qué ser el final de la caída. También puede ser el punto de partida para alzar el vuelo. Así como en mi vida apareció una salvadora como la señora Rivas, y así como yo encontré el valor para romper la taza del diablo. Les aseguro que a sus vidas también llegará una cálida primavera. Las lágrimas que derraman ahora, algún día, se convertirán en la armadura más fuerte que los protegerá. Gracias por haber escuchado mi historia.